Hola a todos, mi nombre es Sebastián González Mora y hoy yo les voy a hablar sobre la inmunología del trasplante. Bueno, para empezar debemos saber qué es el trasplante. Esto lo podemos definir como el proceso de tomar células, tejidos u órganos que estén sanos de un sujeto, este va a ser el donador, y colocarlos en un sujeto diferente, este va a ser el huésped. Esto con el fin de sustituir a estos mismos células, tejidos u órganos que ya no estén sanos. Bueno, tenemos dos tipos de trasplantes dependiendo de la localización anatómica. Si es en una localización anatómica normal, vamos a hablar de un trasplante ortotópico, pero si es en una localización anatómica diferente, se dice que es un trasplante heterotópico. Bien, ahora, ¿qué es una transfusión? Pues es básicamente lo mismo, solo que aquí vamos a hablar de transferencia de células sanguíneas o plasma. Ahora vamos a hablar sobre los principios generales de la inmunología del trasplante. El trasplante de células o tejidos con una composición genética distinta entre el huésped y el donante va a conducir a un rechazo, esto debido a una respuesta inmunitaria adaptativa. Ahora, si tomamos a este ratón que ya ha sido inmunizado y se le injerta piel nuevamente de una cepa A, el rechazo va a ser más rápido, esto porque ya hay memoria. Ahora, si se toma un ratón que no ha tenido contacto con ninguna de estas cepas y se le inyectan linfocitos de un ratón de cepa B que ya ha tenido contacto, que ya ha sido inmunizado, pues el rechazo va a ser de segundo grado, o sea que va a ser más rápido, a pesar de que no haya tenido contacto previo. Vamos a hablar un poco sobre las respuestas inmunitarias adaptativas a los injertos. Los antígenos que van a estimular estas respuestas frente a los injertos van a ser las proteínas de histocompatibilidad. Estos son codificados por genes polimórficos y difieren entre los individuos. Sabemos que todos los animales de una cepa endogámica tienen la misma composición génica y son homocigóticos respecto a todos sus genes, excepto los cromosomas sexuales. Pero los animales endogámicos de diferentes cepas y los individuos de especies exogámicas, excepto quienes son gemelos idénticos, van a diferir sus genes que heredan, incluyendo los genes de histocompatibilidad. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las 4 reglas básicas de la inmunología del trasplante. Como podemos ver en los dibujos, tenemos 4 principales reglas. La principal es: células u órganos que se trasplantan entre sujetos con una carga idéntica nunca van a producir rechazo. Pero si se hace un trasplante de células u órganos entre sujetos con diferente carga génica, no se va a poder aceptar, siempre va a producir rechazo. Pero ¿qué pasa si se cruzan dos cepas, A y B? Bueno, pues la descendencia de un cruce entre dos cepas endogámicas diferentes no va a producir rechazo de cualquiera de sus progenitores. Entonces esta mezcla AB puede aceptar injertos tanto de A como de B, pero una reacción contraria es que un injerto obtenido de la descendencia de esas dos cepas endogámicas diferentes va a ser rechazado si se quiere insertar en cualquiera de sus progenitores. Con estos resultados podemos pensar que para que esta reacción de rechazo debe ser polimórfica y debe de ser codominante. ¿A qué nos referimos con polimórfico? Bueno, esto quiere decir que los antígenos del injerto difieren entre los sujetos de una misma especie o entre diferentes cepas endogámicas de animales. Y con expresión codominante queremos decir que estos sujetos heredan genes que codifican moléculas de los dos progenitores y se van a expresar los dos alelos procedentes de estos progenitores. Debemos saber que las moléculas responsables de las reacciones fuertes de rechazo son las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Estas moléculas, su función normal es la de presentar péptidos derivados de antígenos proteínicos hacia los linfocitos T.
y su función como antígeno es la que causa el rechazo de estos injertos. Esto como consecuencia de la naturaleza del reconocimiento del antígeno por parte del linfocito T, como vamos a ver más adelante. Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad son tan polimórficas que dos individuos no pueden heredar las mismas. También existen antígenos polimórficos aparte del complejo principal de histocompatibilidad contra los que se va a producir una respuesta inmunitaria, pero esta respuesta es débil en comparación con el complejo principal de histocompatibilidad y por eso van a recibir el nombre de antígenos de histocompatibilidad secundarios. Inmunólogos del trasplante han elaborado un vocabulario especial para que podamos hablar y describir los tipos de células y tejidos que se encuentran en el marco del trasplante. Tenemos los términos injerto autógeno, injerto sinégico, injerto halógeno e injerto xenógeno. Vamos a ver qué son. Un injerto que es trasplantado a un sujeto a sí mismo se va a llamar injerto autógeno. Ahora, un injerto trasplantado entre dos sujetos que tienen una composición genética idéntica se va a llamar injerto sinégico. Un injerto que es trasplantado entre dos sujetos de la misma especie pero con una composición genética diferente es un injerto halógeno. Y un injerto que es trasplantado entre sujetos de diferentes especies se llama injerto xenógeno. Las moléculas que son reconocidas como extrañas en los aloinjertos son llamados aloantígenos y de igual manera en los xenoinjertos son llamados xenoantígenos. Los linfocitos y anticuerpos se van a describir como aloreactivos y xenoreactivos. Ahora vamos a hablar sobre el reconocimiento de los aloantígenos por los linfocitos T. Las moléculas halógenas del complejo mayor de histocompatibilidad de un injerto pueden presentarse para su reconocimiento por los linfocitos T de dos maneras, que van a ser muy diferentes, tanto la vía directa como la vía indirecta. Hay estudios que demuestran que los linfocitos T, que son estos, de un receptor, es decir, de quien va a recibir el injerto, los linfocitos de un receptor pueden reconocer moléculas intactas y sin procesar del complejo mayor de histocompatibilidad presentes en el injerto. Esto es el reconocimiento directo de los aloantígenos, como podemos ver acá. Y otros estudios muestran que a veces los linfocitos T del receptor van a reconocer las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del injerto solo en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del receptor, es decir, las propias, lo que implica que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del receptor deben estar presentando proteínas halógenas del complejo mayor de histocompatibilidad del injerto a los linfocitos T, como podemos ver acá. Te lo vamos a explicar. Este proceso es el reconocimiento indirecto. Dicho de otra manera, tenemos que el aloreconocimiento directo del antígeno se produce cuando los linfocitos T se unen directamente, aquí está el linfocito T, se va a unir directamente a una molécula halógena e intacta, es decir, no ha sido procesada por la célula presentadora de antígeno. Se une a la molécula intacta del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es el reconocimiento directo. Y el aloreconocimiento indirecto del antígeno se produce cuando estas moléculas halógenas del complejo mayor de histocompatibilidad procedentes de las células del injerto, como podemos ver acá, que esto lo representa, estas procedentes del injerto son captadas y son procesadas por una célula presentadora de antígeno. Entonces lo que pasa es que toma el complejo mayor de histocompatibilidad, lo capta y lo procesa. Y
y esta célula presentadora de antígeno ahora lo va a presentar al linfocitos T. Entonces, una vez que es procesada por la célula presentadora de antígeno del receptor, las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad del receptor, es decir, lo propio, estos se van a ligar fragmentos peptídicos de las moléculas halógenas del complejo mayor histocompatibilidad, como podemos ver acá, es este punto azul, y estos van a contener aminoácidos polimórficos y los van a presentar a los linfocitos T. Entonces tenemos estas dos vías. Ahora vamos a hablar un poco sobre el reconocimiento directo de los aloantígenos del complejo mayor histocompatibilidad en las células del donante. Como ya hemos mencionado, en el reconocimiento directo, las moléculas intactas del complejo mayor de histocompatibilidad presentadas por las células en el injerto son reconocidas por los linfocitos T del receptor sin necesidad de una célula presentadora de antígeno. Puede resultar un poco desconcertante cómo es que los linfocitos T tienen la capacidad de reconocer lo propio de lo extraño. Y una probable explicación a todo esto es que los receptores de los linfocitos T, como tenemos acá, tengan una especificidad heredada hacia las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, independientemente de que estas sean propias o ajenas. En otras palabras, los genes de los receptores de los linfocitos T han evolucionado para poder codificar una estructura receptora que tiene una afinidad intrínseca hacia las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, independientemente de que estas sean propias o extrañas. Es decir, que los receptores de los linfocitos T ya tienen la capacidad de reconocer este complejo. Ahora vamos a ver cómo es que reconoce a lo propio de lo ajeno. Y se dice que durante el desarrollo del linfocito T en el timo hay una selección positiva, que esta da lugar a la supervivencia de los linfocitos T que tienen una reactividad débil con el complejo mayor de histocompatibilidad propio. Y entre estos linfocitos T puede haber muchos también con una reactividad fuerte frente a moléculas halógenas, es decir, hacia lo extraño. Y aunque la selección negativa en el timo elimina eficientemente a los linfocitos T que tienen una afinidad alta hacia lo propio, no van a eliminar a los linfocitos T que se unen con fuerza a moléculas halógenas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y como resultado, pues va a haber un repertorio con una gran afinidad intrínseca, pero débil hacia las moléculas propias. Va a incluir linfocitos T que se unen a moléculas halógenas. Entonces, por el resultado de la maduración, el receptor ya tiene esta función de poder reconocer lo propio, y pues obviamente como no ha tenido contacto con lo ajeno, lo va a reconocer fácilmente, se va a poder unir y activar la respuesta. Ahora, como tenemos en los dibujos, en el primer ejemplo, que es lo normal, tenemos que la molécula propia del presenta el péptido extraño al linfocito T, como podemos ver acá, lo va a presentar, pero esto va a tener una respuesta débil, ya que es de lo propio. Pero en los ejemplos de abajo son ejemplos a lo reconocimiento. Aquí el linfocito T restringido por el complejo mayor histocompatibilidad propio, es decir, que ya reconoce a lo propio, reconoce a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad halógena, es decir, a lo extraño. Y así es como se produce esta respuesta. Ahora, la respuesta de los linfocitos T a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad halógena presentadas de forma directa son muy fuertes. Pues tenemos que muchos péptidos diferentes derivados de proteínas celulares del donante
pueden combinarse con una sola molécula del complejo mayor histocompatibilidad halógena, como tenemos acá, y cada una de esas combinaciones puede activar a un clon diferente de los linfocitos T. Y por otro lado, cada célula presentadora de antígeno expresa miles de copias diferentes de moléculas del complejo mayor histocompatibilidad, y si son extrañas, muchas o todas estas pueden ser reconocidas por los linfocitos T alorreactivos, es decir, los linfocitos que reaccionan al complejo mayor de histocompatibilidad halógeno. Muchos de estos linfocitos T que responden a una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad halógena son linfocitos T de memoria. También tenemos que el alorreconocimiento directo puede generar linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8 que reconozcan antígenos del injerto y contribuyan a esta reacción del rechazo. Ahora pasamos a cómo es el reconocimiento indirecto de los aloantígenos. Recordemos que en la vía indirecta, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del donante, es decir, el halógeno, son capturados y procesados por las células presentadoras de antígenos del receptor, y los péptidos derivados de las moléculas halógenas del complejo mayor de histocompatibilidad se presentan asociados a moléculas propias de estas mismas, del complejo mayor de histocompatibilidad. Como vemos, aquí está lo extraño. La célula presentadora de antígenos lo capta, lo procesa y lo presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad propio a los receptores de los linfocitos T. De este modo, los péptidos procedentes de las moléculas halógenas del complejo mayor de histocompatibilidad los muestran a las células presentadoras de antígenos del anfitrión, como acabamos de explicar, y los reconocen los linfocitos T como antígenos proteínicos extraños tradicionales. Ahora debemos de recalcar que esta vía de activación indirecta puede dar lugar al reconocimiento por parte de los linfocitos TCD4, porque las células presentadoras de antígenos del anfitrión adquieren el aloantígeno por vía vesicular endosómica y lo presenta a la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. También algunos antígenos de las células del injerto fagocitado, como vemos acá, parecen entrar en la vía de presentación de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad del antígeno y son reconocidos indirectamente por los linfocitos TCD8. ¿Cómo es que se produce la activación del linfocito T alorreactivo? Bueno, debemos saber que la respuesta del linfocito T a un órgano injertado puede iniciarse en lo que son los ganglios linfáticos que drenan al injerto. Y además el reconocimiento del aloantígeno y la coestimulación de los linfocitos T por parte de las moléculas B7, sobre todo en las células presentadoras de antígeno, es importante para que se pueda producir la activación correcta de los linfocitos T alorreactivos. Ahora aquí tenemos esta imagen, el reconocimiento directo y el indirecto, ambos se van a transportar, van a producir transporte de aloantígenos al ganglio linfático. Aquí va a haber activación del linfocito T, generación de linfocitos T efectores por la presentación directa e indirecta del aloantígeno. Tenemos linfocitos T CD4 efectores y los linfocitos CD8. Después estos linfocitos van a migrar al injerto y aquí se van a activar estos linfocitos T efectores y va a producir rechazo del injerto. En este caso se producen citocinas y aquí hay muerte de la célula diana. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las funciones efectoras de los linfocitos T alorreactivos. Vamos a hablar de linfocitos T CD4 y CD8. Por su lado, los linfocitos TCD4 cooperadores se van a diferenciar en células efectoras productoras de citocinas y estas van a dañar a los injertos a través de la inflamación. Por otra parte, los linfocitos TCD8 alorreactivos se van a diferenciar en linfocitos T citotóxicos y estos van a matar a las células del injerto que expresen en las moléculas
halógenas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. También se van a encargar de secretar citocinas inflamatorias y la activación de los linfocitos B a los reactivos y su función. Bueno, los antígenos que más frecuentemente van a ser reconocidos por los anticuerpos van a ser las moléculas de el antígeno leucocitario humano, tanto proteínas de las clases 1 como de las clases 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Lo más probable que suceda aquí es que para la generación de estas células productoras de aloanticuerpos es que los linfocitos T vírgenes reconozcan a estas células extrañas, estas moléculas extrañas del complejo mayor de compatibilidad, las interioricen, procesen estas proteínas y posteriormente presenten los péptidos a los linfocitos T cooperadores que ya fueron activados por los mismos péptidos presentados por las células dendríticas. La activación de estos linfocitos B aloreactivos es un ejemplo de presentación indirecta. Como podemos ver en los dibujos, vamos a tener tres estados: rechazo hiperagudo, rechazo agudo y rechazo crónico. En el rechazo hiperagudo, este se va a caracterizar por una oclusión trombótica de los vasos del injerto. Esto va a comenzar a los pocos minutos u horas de que se anastomosen los vasos sanguíneos del anfitrión con los vasos del injerto. Esto se va a producir por anticuerpos preexistentes en la circulación del anfitrión que se unan a los antígenos endoteliales del vaso. Pues como aquí podemos ver, aquí está el endotelio, los aloantígenos y los anticuerpos circulantes. Estos lo que van a producir es la activación del complemento, daño endotelial, inflamación y trombosis. Ahora pasando al rechazo agudo, este va a ser un proceso de lesión del parénquima del injerto y de los vasos sanguíneos por los linfocitos T y los anticuerpos aloreactivos. Entonces tenemos dos mecanismos: mecanismo celular y mecanismo mediado por anticuerpos. En el mecanismo celular, lo principal que va a pasar es que va a haber una inflamación causada por las citocinas producidas por los linfocitos T y que por linfocitos T cooperadores, y la muerte mediada por linfocitos T citotóxicos en las células parenquimatosas y del injerto y las células endoteliales. Por su lado, el rechazo agudo mediado por anticuerpos se va a producir cuando se unan a los aloantígenos, sobre todo a las moléculas del antígeno leucocitario humano en las células endoteliales vasculares, y esto lo que va a provocar es una lesión endotelial y una trombosis intravascular que va a producir lo que es destrucción. Entonces aquí tenemos linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8 que se van a unir a sus aloantígenos específicos y posteriormente lo que van a producir es una lesión de células parenquimatosas e inflamación intersticial, y se va a producir una endolitisis. Y por último, el rechazo crónico. Esto sucede en los injertos que ya están vascularizados y se va a producir como resultado de la proliferación de células musculares, como podemos ver acá, de la capa íntima. Y los injertos van a fracasar finalmente, sobre todo por la isquemia resultante, ya que se va a cerrar el vaso. Entonces, a grandes rasgos, lo que sucede en el rechazo crónico es una reacción inflamatoria crónica en la pared vascular, lo que produce una proliferación de células de la musculatura lisa en la capa íntima y una oclusión vascular. Y para finalizar, vamos a hablar sobre el trasplante xenógeno y la transfusión sanguínea. El trasplante xenógeno, como lo dijimos al principio, es de diferentes especies. El uso de trasplante como tratamiento clínico está limitado por el número de órganos que se pueden donar, pero también ha sido de gran interés. Una de las principales barreras para esto es la presencia de anticuerpos naturales en los receptores humanos que van a provocar un rechazo. Animales que más se pueden de gran interés son los chimpancés. Pasando a la transfusión sanguínea, una de las formas de trasplante
en la que se utilizan la sangre completa o células sanguíneas de uno o más sujetos y se van a transferir por vía intravenosa a la circulación de otro individuo. La principal barrera para estas transfusiones es la respuesta inmunitaria a las moléculas de superficie celular que difieren entre los sujetos, como tenemos aquí y vamos a explicar más adelante. Vamos a hablar sobre los grupos sanguíneos A, B y O. Pues los antígenos de grupos sanguíneos son estructuras que van a estar glucosidadas y se van a añadir a las proteínas de superficie celular por acción de glucosiltransferasa. Se van a producir diferentes antígenos del grupo sanguíneo mediante la adición de diferentes azúcares por diferentes glucosiltransferasas heredadas. Los sujetos que expresen un antígeno en particular de grupo sanguíneo toleran este antígeno, pero van a producir anticuerpos naturales que se relacionan contra antígenos de otros grupos. Entonces, aquí podemos ver cómo están formados los grupos sanguíneos A, B y O. Ahora, pasando a este cuadro de abajo, tenemos a los grupos sanguíneos A, B y O. Cada uno va a producir sus respectivos anticuerpos como anti-A, anti-B. El grupo AB no produce ningún anticuerpo y el grupo O produce los dos, anti-A y anti-B. Y también van a tener su propio antígeno, anti-A, antígeno A, antígeno B. El grupo AB va a tener los dos, antígeno A y B, y el grupo O no va a tener ningún tipo de antígeno. Si un paciente recibe una transfusión de un donante que exprese el antígeno no expresado en sus eritrocitos, se va a producir una reacción transfuncional. Los sujetos del grupo AB pueden tolerar transfusiones de todos los posibles donantes, por eso son los receptores universales. Y los sujetos del grupo O pueden tolerar transfusiones solo de donantes O, pero ellos pueden donar sangre a todos los grupos sanguíneos, por eso son los donantes universales. Tenemos otros tipos de antígenos como el antígeno de Lewis, que son glucoproteínas de los grupos sanguíneos A y B, pero son modificadas por otras glucosiltransferasas. Y tenemos por último el antígeno de Rous, que se van a llamar así por la especie de monos en el que se descubrió, y son proteínas de la superficie celular hidrófoba que no están glucosiladas y se sitúan sobre la membrana de eritrocitos.